Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Les saluda Lorena de 12 Tribus. Eh, Me toca a mí dar una porción de la palabra del Señor que hemos puesto como título ¿Qué pasa con los que mueren sin Torah? Eh, Va a ser una corta reflexión acerca de este tema y con la intención básicamente de entender quiénes son eh, los que ya han partido con el Señor, ¿no? Que muchos han conocido solamente el nombre de Jesús. Y bueno, a través de generaciones podemos entender la diferencia de las enseñanzas en el tiempo. Nos hacemos varias preguntas, ¿no? Eh, ¿Qué pasa con los que mueren sin haber conocido específicamente la Torá, pero creyendo en Jesús, Yeshua? En verdad, para empezar, no podemos saber con certeza, pero sí confiamos en la misericordia del Eterno. Necesitamos recordar que es por gracia, es un don divino, un regalo por la fe en Jesús, Yeshua. Eh, ya aclarado esto, recordemos que nuestra generación no es muy diferente a las anteriores, ya que a pesar de que estamos siendo revelados en la Torá, nosotros en estos momentos aún no la cumplimos como se debe. Y por supuesto, eso no es excusa para no esforzarnos, pero solo la cumpliremos perfectamente cuando Yeshua vuelva y reine en la tierra, que eso ya estamos mirando que va a ser dentro de un corto tiempo. Pero vamos a intentar analizar la palabra acerca de este tema. Todos tenemos personas que han partido, familia, amigos, que conocían solo el nombre, que les enseñaron que el Antiguo Testamento, por ejemplo, como lo llaman, el Antiguo Pacto, era obsoleto y no la guardaban. Hay razones para poder entender eso, ¿no? Personalmente yo considero que si en la Biblia hay un Antiguo Testamento, o sea, hay una parte que le llamamos Antiguo Testamento, pues por pensamiento, pienso que si el Señor lo ha permitido así, que la Biblia sea un compendio de 66 libros, es porque el Señor quiere que también lo tomemos en cuenta, ¿no? Eh, es una opinión personal, pero hay razones para entender por qué eh, el Antiguo Testamento en estos tiempos, por decir así, la gente no lo toma en cuenta y lo llaman obsoleto. Una de las razones puede ser el cristianismo gentil o romano, difundido en los primeros siglos, fue distanciando la verdad de la Torá, enseñando teologías en base a mezcla de paganismo con la verdad de Eterno. Otra razón que le falta es el acceso al conocimiento, a las enseñanzas de la Torá, de toda la Biblia básicamente, pues antiguamente sabíamos que la palabra era prohibida por razones personales de lo eclesiástico, creo que le llaman así, las autoridades de la iglesia en esos tiempos, ¿no? Había mucha gente también analfabeta, la palabra la leían en latín y el latín muchas veces el idioma mismo la gente no lo conocía, entonces elegían eh, lo que llaman sacerdotes para que puedan interpretarles la palabra a las personas en aquel tiempo, ¿no? Sobre todo que no entendían y por otro lado, los judíos, ellos sí conservaron el hebreo, ¿no? Pero al ser también ellos cautivos por la historia, ¿no? Que ya conocemos de la separación de la casa del sur y la casa del norte y fueron cautivos, ellos se mezclaron también con el paganismo e inventaron muchas veces sus propias leyes. Y eso trae también como una tercera razón, que son tradiciones, culturas, obligándonos a practicar de acuerdo a nuestro entorno, prácticamente obligados al espacio donde nosotros
hemos nacido y criado, ya sabiendo desde antiguamente todo viene tergiversado. Nacemos en ambientes donde prácticamente nos obligan pues a seguir tradiciones y culturas y a practicar, ¿no? De acuerdo al entorno, sin saber que era una mezcla de origen pagano por la falta de conocimiento. Pero el Señor nos lo explica en su palabra. Sabemos esa clásica frase que dice en Oseas, que dice, ¿no? Que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Pero más abajo, ¿no? Dice, porque olvidaron la ley del Eterno, que es la Torá. Pero, Felipe, búscame Oseas 6, el versículo 1 al 4, que el Señor en su misericordia se hace esta pregunta, ¿no? Y le dice a Efraín y a Judá, Oseas 6, 1 al 4. O sea, 6 del 1 al 4. Dice, venid, volvamos a Yahweh, pues él ha desgarrado, pero nos curará, él ha herido, pero nos vendará. Dentro de 2 días nos dará la vida, al tercer día nos hará resurgir y viviremos en su presencia. Conozcamos, corramos tras el conocimiento de Yahweh, su salida es cierta como la aurora, vendrá a nosotros como la lluvia temprana, como la lluvia tardía que riega la tierra. ¿Qué voy a hacer contigo, Efraín? ¿Qué voy a hacer contigo, Judá? Vuestro amor es como nube mañanera, como rocío matinal que pasa. Amén. Bueno, ahí el Señor nos está explicando, ¿no? Que la evolutibilidad, lo voluble que somos nosotros, eh, y que Él siempre en su misericordia nos está invitando a volver a la verdad pura y sin mancha, ¿no? Ya para esta época, muchos obviamente hemos sido mal informados de las raíces hebreas del cristianismo y por el desvío no hemos podido llegar al conocimiento pleno de la verdad que desea el Señor para nosotros. La Biblia enseña que habrá una resurrección de los muertos, tanto justos e injustos. Marta, Juan 5:28. Juan Felipe, Hechos 24:15. 5:28 dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Ok, ahí cuando dice todos, pues podemos entender que está hablando de aquellos que han conocido solamente el nombre de Jesús o Yeshua o la misma palabra, los que han creído, los que no han creído, los que siguieron la palabra, los que no siguieron la palabra. Mejor dicho, la palabra es específica cuando dice que todos oirán la voz del Señor. Hechos 24:15, Felipe. Marta, Apocalipsis 20:11. Um, dice, y tengo en Dios la misma esperanza que estos mismos tienen, de que habrá una resurrección, tanto de los justos como de los injustos. Bueno, ahí también el Señor nos está explicando que pues el Eterno decidirá de acuerdo a las obras y convicciones de cada uno conforme la acción de cada uno, ¿no? Y Él será justo en ese juicio. Apocalipsis 20:11. Dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. ¿Sí, igual 12? ¿Qué dice el 12, perdón? Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Ok. Eh,
Gracias, Marta. Estamos ahí leyendo que, bueno, todos vamos a ser juzgados, los libros serán abiertos, pero según las obras y las acciones de cada uno. Eh, no está diciendo prácticamente que, bueno, si no conoces la Torá o si conoces la Torá, pero sí está hablando de acciones, ¿no? Eh, Felipe, ¿me buscas, por favor, Deuteronomio 32, 4? Debemos entender que el Señor juzgará con justicia. Él es el que conoce el interior conforme a la fe que Él ha puesto en nosotros, cada uno. Él es la roca porque es recto y es justo. Deuteronomio 32, 4. Marta, Salmo 145, 8 y 9. Deuteronomio 32:4. Él es la roca, su obra es consumada, pues todos sus caminos son justicia. Es Dios de lealtad, no de perfidia, es justo y recto. Amén. El Señor, obviamente ya estamos leyendo que Él será justo cuando todos los vivos y los muertos estaremos en ese juicio blanco, en ese trono blanco donde Él, bueno, yo me imagino que Él pues nos pondrá al frente y nos hará ver pues no toda nuestra vida, qué es lo que hicimos, qué es lo que no hicimos, si nos hablaron de Él o no, si lo aceptamos o no, y, y bueno, muchas veces la gente piensa que es por el corazón bueno y ya sabemos que nadie es bueno en esta tierra, pues ni Yeshua se llamó bueno, solamente el Señor. Entonces Él va con clemencia y con misericordia juzgará, porque Él es lento para la ira y es bueno con todos. Y considerará la situación de cada uno de acuerdo a la generación que hemos vivido. Salmo 145, 8 y 9. Dice, clemente y misericordioso es Yahweh, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno es Yahweh para con todos y sus misericordias sobre todas sus obras. Y cuando dice todos, también está hablando de aquellos que rechazaron la palabra o los que de pronto fueron sembrados, pero después olvidaron la palabra, porque eso también sucede. Romanos 2, versículo 12 al 14, por favor, Felipe. Y Marta, Lucas 12, 41 a 47, me lo preparas. Vamos a leer en Romanos 2:12 que muchos han perecido si han pecado, o sea, sin ley, han pecado, sin ley perecerán. O sea, ¿qué quiere decir? Que si no han conocido la palabra exacta, pues bueno, el Señor los juzgará de acuerdo a sin ley y por la Torá que conocen serán juzgados. O sea, los que conocen la Torá sí serán juzgados y los que no conocen la Torá serán juzgados de acuerdo a lo que conocieron. Romanos 2, 12 y 14. 12, 14. 12 al 14. 2, 12 y 14. 12 y 14. Ok. Pues cuantos sin ley pecaron, sin ley también perecerán, y cuantos pecaron bajo la ley, por la ley serán juzgados. 14. En efecto, cuando los gentiles que no tienen ley cumplen naturalmente las prescripciones de la ley, sin tener ley, para sí mismos son ley. Claro, en el versículo 14 dice que los gentiles que no tienen Torá hacen por naturaleza que la Torá sea para sí mismo, mostrando en sus corazones. Entonces entendemos que hace una distinción entre los que conocen Torá y los que no conocen, porque entre los primeros siglos los judíos eran los que conservaban la palabra, la Torá, y los gentiles no. Pero esta enseñanza se puede entender de esta forma. En esta generación nosotros somos los que estamos aprendiendo la Torá, buscamos guardar los mandamientos, pero los que no tuvieron Torá, o sea, en generaciones anteriores, porque como hemos vivido lejos
de la enseñanza, vamos, creo que la palabra lo dice así, pura y sin mancha, sino que a nosotros por herencia nos tocó vivir en la mezcla de la verdad con el paganismo, ¿no? Inclusive igual también los judíos a través de la historia se puede comprender que ellos también vivieron en una mentira, porque ellos pecaron también y al pecar ellos quisieron congraciarse con el Señor, inclusive inventaron leyes orales y esas leyes hicieron que crearan como yo pienso, esto es algo personal, pienso que es, obviamente es alternativo lo que hicieron, que es el Talmud, que no es inspirado por el Señor. Bueno, hay una parte y hay otra parte no, pero precisamente porque los judíos sabían, digamos que en sus corazones ellos tenían porque el Señor les puso en el espíritu de conservar la palabra, pero al no conservarla como debían haberlo hecho, ¿no? Ellos en su conciencia de pronto les acosaba la conciencia y por ello ellos inventaron, digamos, ¿no? Otras, siguiendo enseñanzas de hombres. Entonces también los judíos fueron tergiversados, fueron desviados de la palabra pura y sin mancha. Y por otro lado, nosotros que hemos vivido en el occidente, muy lejos del idioma hebreo, pues, ¿cómo es que pudiéramos nosotros tener acceso a ese idioma? Nosotros hablábamos otro idioma y aparte nos conquistaron en otras regiones, ¿no? Donde ya estaba pues mezclado el paganismo. Entonces era como un camino que sin salida, ¿no? Pero el Señor en su palabra dice en los últimos tiempos, pues Él revelará al entendido, el que quiere ser entendido, el que quiere realmente entender la palabra sin mancha, pura y sin mancha, conocerá el camino para poder volver al primer amor, que es volver a la palabra, como Él quiere que sea, ¿no? Dime, Felipe. No, yo quería hacer una contribución, ¿no? Porque en la Kadosh, el verso 14 y 15 dice lo siguiente, ¿no? Por cuanto sea que los gentiles que no tienen Torá hacen naturalmente lo que la Torá requiere, entonces estos incluso hasta sin ellos tener Torá, para sí mismos son Torá. Pero la clave está en el 15, que dice, porque con sus vidas demuestran que la conducta que la Torá dicta está escrita en sus corazones, dando testimonio de sus conciencias, pues sus pensamientos conflictivos algunas veces los acusa y otras veces los defiende. La clave es Claro, esa. gracias. Cuando uno Sí, muere, pues tiene que tener eso delante del Señor, que su conciencia no lo acuse. Ese es un corazón limpio. claro, pero bueno, no pasaba, ¿no? Entonces, igual el Señor pone, porque de hecho yo pienso que el Señor sabía desde el principio todo lo que iba a suceder, todos estos desvíos y todo lo que el hombre iba a hacer, ¿no? En la tierra. Por eso es que envió a Yeshua, para que nosotros podamos volver a través de Yeshua, pues ese es el objetivo, ¿no? Que Yeshua vino a cumplir la Torá, que está mal traducida como ley. Y nosotros ya sabemos que la ley es, la palabra en sí es una palabra negativa. Cualquier persona que escucha la palabra ley es algo que en la mente del ser humano lo toma como algo negativo. ¿Y por qué digo negativo? Porque es como una imposición, ¿no? Es como algo que te imponen. Es como que tú vas en el carro, te ponen la luz roja, es una ley, tienes que parar, pero obviamente muchos vemos que no paran, sino que se pasan por encima de la ley, porque bueno, pues son rebeldes, en fin, miles de razones hay en el humano para entender que no siguen la ley. La ley es como que la imponen, ¿no? Pero la Torah es una traducción, aprovecho y lo digo, es una, es una palabra que si la escarban, si llegan a la verdad de la palabra en sí, ¿qué significa? Es instrucción. Y eso es algo que tenemos que en nuestra mente hacer ese cambio y entender que el Señor no nos quiere imponer sus mandamientos, porque al final todos tenemos que seguir, ya sea un lado o el otro. Y si este lado tiene leyes, el otro lado también tiene leyes. El mal también tiene
sus mandamientos, su dirección a seguir. Por eso es que tenemos que, aquellos que ellos dicen que, bueno, que ellos no tienen ley y que ellos son liberales y hacen lo que quieren, pues finalmente terminan obedeciendo sus propias convicciones. Y eso es lo que hace que la gente termine siendo anarquistas. No, yo quería Sí, añadir que, por ejemplo, la palabra del Señor dice que su palabra es lámpara para nuestros pies, ¿no? Luz en nuestro camino. Es exactamente eso, ¿no? Si seguimos sus instrucciones, es exactamente eso. Vamos a tener luz para poder seguir el camino que el Señor quiere. Si no estamos en su palabra, pues no estamos con esa lámpara. Estamos en claro, la oscuridad. aprovechamos también que nosotros venimos de la herencia de la prohibición de la palabra. Entonces, como ha sido prohibida anteriormente, ¿no? Más la condición de las personas, el analfabetismo, eh, la falta de acceso, como ya estaba explicando, hace que nosotros, pues, viviéramos de una manera en mentira, ¿no? Alguna vez me hicieron ese ejemplo de un vaso con agua que se ve pura, cristalina, ¿no? Pero tú misma ves que están poniendo un poquito, disculpen la palabra, pero un poquito, digamos, de excremento, que es casi nada. Y tú lo estás mirando. Entonces, pero no te sabe a nada, te sabe a agua, porque es casi nada lo que tú ves que pueden contaminar esa agua. La pregunta sería, ¿te la tomarías? No, yo no me la tomaría. Entonces nosotros estamos mirando a través de la historia que la palabra ha sido tergiversada. Por eso es obligación de nosotros para tener una vida de bendición, volver a la palabra pura y sin mancha. Entonces, eh, por esta enseñanza, ¿no? Se puede entender de esta forma. En esta generación, nosotros somos los que estamos aprendiendo Torah. Esta generación, eh, la Torah, buscamos guardar los mandamientos, no los mandamientos que nos enseñaron a través de voz humana, sino lo que dice la palabra de Dios que está en la Torá. Pero los que no tuvieron Torá serán juzgados de acuerdo a su conciencia moral, ¿no? Que actúa para ellos como ley, lo que Felipe estaba diciendo, lo que la palabra estaba diciendo. Entonces el Señor juzgará a esas personas, a nuestros padres, a nuestros abuelos, a nuestros bisabuelos, a nuestros tatarabuelos, que anteriormente ellos no tenían el acceso a lo que estamos entendiendo ahora, que es la Torá. Ellos serán juzgados de acuerdo a lo que conocieron en su tiempo, en sus generaciones, y por supuesto es algo muy personal, o sea, lo que el Eterno sabrá el corazón de cada uno, ¿no? Entonces, Lucas, el capítulo 12, el versículo 41 al 48. Vamos a leer una parábola como ejemplo, ¿no? De aquel siervo que dice que no se preparó, ¿no? Y que pensó que el Señor estaba tardando, entonces maltrató, se embriagó y el Señor se lo llevó con los infieles. Felipe, mientras que Marta busca Lucas 12, 41 al Ya 48, lo tú tengo. puedes tener, sí, no le digo a Felipe para que lo prepare Mateo 11, 20 al 24. ¿Eh? Dice Ok, entonces Marta. Pedro le dijo, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y le dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. En verdad, os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas, si aquel siervo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir y comenzare a golpear a los criados y a las criadas y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera
y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se ha dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Amén. Ok, entonces creo que es fácil poder entender de qué se trata esta parábola, ¿no? El primer siervo, los tres eran siervos, vamos a entender eso, ¿no? Los tres eran siervos, o sea, personas que creyeron en el Señor, pero el primero decía que de pronto se demoraba, entonces sencillamente se desenfrenó, por decir la palabra, y al final dice el Señor lo puso con los infieles. ¿Tú qué piensas que puede decir acerca de los infieles, Marta? O sea, lo está poniendo con la gente que no le es fiel al Señor y que está perdido. Claro, yo pienso que lo pone en el mismo nivel de los impíos, porque están en rebeldía a la palabra. Si saben, si conocen la palabra y no la obedecen, está siendo igual a un impío. Porque conoce la palabra, Claro, ¿no? no Pero la ya obedecen él, digamos, deliberadamente, o sea, la deliberadamente. diferencia es que está Es deliberando, o rebeldía. sea, sencillamente se fue al desenfreno, ¿no? El segundo siervo es el que conoce la palabra, ¿no? Pero que no se preparó, ¿no? Es el segundo, ¿verdad? No Y es el el mismo. tercero, no, es Es, otro, yo lo entiendo como que es otro siervo que, o sea, él conocía la palabra, pero no se preparó para porque el primero es como que se desenfrenó, el segundo es que él no se preparó, o sea, no estaba preparado cuando volviera el Señor y entonces recibió azotes, pero el tercero era el que no conocía la palabra y sin embargo, él recibió azotes, ¿no? Aquí en la tierra. ¿Estoy correcto o no? para mí son dos siervos nomás, y y el versículo 47 está hablando precisamente de ese siervo que sí conocía la voluntad del Señor, sí conocía la palabra, pero no hizo de acuerdo a su voluntad. No hizo de acuerdo a la voluntad del Eterno, sino a sus propios deseos, entonces ese es el que va a recibir muchos azotes. Bueno, y el Señor también dice en su palabra, ¿no? Aquel que escucha mis palabras y las pone por obra, lo consideraré como qué? Como un siervo que hizo su casa sobre la arena, Sobre la es roca. sobre la roca. Y el que no escucha mis palabras y no las pone por obra, ¿no? Que Sí, construyó su casa sobre la arena, sí. porque no, o sea, no soportará nada, ni los tiempos, ni los días, ni los años. Entonces el castigo sobre el primero es mayor que el castigo del que no conocía la Pero Torá. ahí yo quiero añadir algo, hay algo muy importante, ¿no? Porque ahí habla de dos siervos, ¿verdad? Hay muchos que escuchan, ¿verdad? Y no hacen. ¿Podríamos decir que tienen el ruaj de Dios? No, porque la palabra escuchada lo que hace es el ruaj, lo que hace el ruaj es que dé convicción para que esa persona reciba el ruaj y sea perdonado. No, pues si fuera así, entonces ninguno tendría el Ruach. Una cosa es pecar y No. otra cosa es vivir pecando, eso sí. El que vive pecando Bueno, en el pecado no tiene el Pero Ruach. entonces, ¿dónde está donde Pablo dice, más bien llenémonos del ruaj Ah, para sí, no darle sí, ningún claro, chance a la carne? claro, Porque los que viven en la bueno, carne no agradan a es Dios. una cosa es tener el Espíritu y otra cosa es estar lleno del Espíritu. permiso. Por eso. Eh, claro, digamos que son tres situaciones y es el mismo siervo, por decirlo, vamos a entenderlo así, no sé. Porque dice, ¿no? En el verso 20, en el verso 45 dice, mas si aquel siervo dijera en su corazón, mi señor tarde en venir, y comenzaré a golpear a los criados y a las criadas, el Señor vendrá, ¿no? De aquel siervo en día en que éste no espera y a la hora que no sabe, lo castigará duramente y le pondrá con los infieles. En el verso 47 dice,
aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes, pero no lo manda con los infieles. ¿Ok? Y por eso Mas el que sin conocerla hizo, sin conocer su palabra, estamos entendiendo, sin conocer su palabra, hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Yo lo que entiendo es que el Señor no, ya que está, por ejemplo, en la segunda opción, por decir así, ¿no? Dice, ¿no? Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó. ¿Qué quiere decir? Que entonces tampoco seguía su palabra y no se preparó, recibió muchos azotes. O sea, el Señor, yo pienso que el Señor en su misericordia aún le está dando la oportunidad, ¿no? De al darle azotes, me imagino, yo pienso que es en vida esto, ¿no? Es en vida, o sea, le está dando azotes, pero en vida, ¿no? Para que pueda él volver, porque no lo está enviando como en la primera opción, que es que lo está enviando a los infieles. O sea, Ya, ya. la primera opción es como que fuera deliberado, como ya habíamos dicho. La segunda opción es que no se preparó. Mucha gente conoce al Señor. Es un misterio en realidad. El Señor sabrá quién es el que de pronto, al, a- pues, me imagino debe ser la gente que de pronto puede que pasen la ira, ¿no? Que nosotros conocemos sobre Apocalipsis, que pasará la ira y por eso va a recibir muchos azotes, pero va a terminar siendo salvado por el Señor. Y la última opción es el que no conoce palabra, el que no la conoce, pero que recibe azotes. Ese será castigado. Bueno, no me gusta usar la palabra castigado porque el Señor no castiga. Lo que sí es que hay consecuencias. Y por supuesto, mucha gente no conoce, por ejemplo, hemos dicho, hay analfabetos que cumplen porque son ley para sí mismos, tienen moral, tienen principios y tienen pues un corazón bueno, agradable a Dios, que hacen la voluntad de Dios sin poder leer la palabra de Dios. Y hay mucha gente que leyendo la palabra de Dios no se esmeran en poder ambientar su corazón al corazón del Señor. Entonces, eh, yo pienso que más o menos es así. Pero bueno, Sí, podemos sí, sí, son seguir. tres situaciones. Ya analizándolo bien, sí son tres situaciones que van Tres en situaciones. como en tres niveles de castigo diferente sí, digamos de castigo o de penalidad, pues sí. La primera es la más dura, la segunda es pues también dura porque va a recibir azotes, porque es la que ama Pero se disciplina y a salva, pero se pero se salva, claro, salva. sí. Al Y primero ya lo la tercera opción infiel, es que no conoces, claro, que no sí. conoce y obviamente será menos azotado porque aún sin conocer no hizo la palabra de Dios. ¿Cuántas personas anteriormente, nuestros abuelitos, gente pues, cuánta gente, inclusive gente muy humilde, digamos, ¿no? Son personas que han hecho la palabra de Dios sin conocer la palabra, sin conocer. Y mucha gente que ahorita estudian y que son muy eruditos y todo, terminan pecando en el orgullo espiritual. Sí. Entonces, no podemos nosotros juzgar eso porque el Señor es el que juzga. Nosotros lo único que hacemos es tratar de, por amor a Yeshua, de cumplir sus mandatos. Es como un gobierno, no podemos, no, y es un gobierno porque Yeshua es un rey y él tiene un gobierno que va a venir y va a gobernar. Lo único que estamos haciendo nosotros es preparándonos para ese gobierno. La gente que, como en la primera opción, que fue infiel, es porque decidió ser gobernado por el mal. Es así de claro y de simple, no hay otra. Ujú. Yo creo que hay un orden, ¿no? El orden es donde el Señor dice, buscad primero el reino de los cielos
Eso fue lo primero que dijo él. Y todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Qué cosa está diciendo él? Yo me acuerdo que vinieron gente a preguntarle, Señor, usted habla del reino de los cielos, ¿dónde está? ¿No? Y él agarra y le dice, cuando el cielo se nubla y parece que va a llover, ahí tienen las señales de que va a llover y es así, va a llover. Y entonces él dice, el reino de los cielos está aquí, ahora. Él hablaba de él mismo. Claro, por eso te digo, el reino de los cielos es Yeshua. Si tú no buscas a Yeshua y te vas solamente a querer saber palabra, sin buscarlo a él, ¿no? Era lo que decía El Liliana. problema, el No puedes estar problema, separado del espíritu. No puede. el Imposible. problema es que vivimos en tiempos donde si tú no eres, o si no tienes un título, o si no eres un egresado de una academia, que leas muchos libros y que eres muy letrado y que tienes, digamos, puntos de conversación, la gente lo toma como gente muy inteligente y muy sabia. Y sin embargo, ¿cuántos de nosotros, y se los pongo de esta manera, cuántos de nosotros no hemos podido tener abuelitos que casi con las justas han podido ir a la escuela en sus tiempos, en sus generaciones, por la vida que han llevado, y sin embargo, como está escrito, porque el Señor pone en todos los corazones de todos, no es que Él hace diferencia, en todos, unos desarrollan más su interno, ¿no? Y se hacen más sabios que otras personas que también teniendo la misma posibilidad de hacerlo, por el hecho de vivir en una generación ahora desarrollada, ¿no? Creen saber más que generaciones anteriores. Y lamentablemente es así, ¿no? Creen que el desarrollo tecnológico y todo el acceso a todos los estudios que pueda tener una persona, a la persona al final lo termina haciendo, disculpen la palabra, arrogantes. ¿Por qué? Porque están pensando que vienen de ellos y no es así, es el Señor lo que nos da a todos. Y él Entonces, dice, Mateo 11:20, por favor, Marta. a ver, da un minuto, Mateo. 11:20 al 24. Felipe, después Sí. de Mateo 11:20 al 24, busca Efesios 4:23. Yo, Tú y Marta, Mateo 11 del 20 al 24. Efesios 24, 23. Efesios 4:23. Efesios. No, no, no. Mateo 11, 20, 24 y me dijiste Efesios 24, 23. Marta va a leer Mateo 11 del 20 al 24 y tú No, tienes razón. prepara Efesios 4:23. 4, Mateo 11, 20 al 24 dice, entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido diciendo, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo a que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades, serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Wow, ¿no? Y Sodoma, se supone que Sodoma Lo peor. fue bien azotado, ¿no? Em, Ahí estamos entendiendo que aquellos que están expuestos a más verdad serán juzgados con más severidad. Esto yo lo entiendo ya que está hablando de ciudades como en sociedades, ¿no? O sea, la ciudad se hubieran arrepentido, Tirón y Sidón y Corazín hubieran sido, porque es ahí donde el Señor hizo más milagros. Sin embargo, a pesar de que el Señor se manifestó, ellos no se arrepintieron.
Entonces, eh, esto lo entiendo como que el Señor más se manifiesta en una sociedad, no o en una persona, también lo podemos ver así, ¿no? Pues también será juzgado esa sociedad o esa persona con más severidad. En estos tiempos ya peligrosos es que somos partícipes del plan del Señor. El diferenciarnos de los justos o de los malvados. No es lo mismo conocer la Torah y rechazarla que aceptarla, cambiando la actitud de nuestra mente. O sea, en estos tiempos que estamos mirando todo lo que sucede a través del mundo, estamos mirando que es importante que nosotros conozcamos Torah porque de esa manera el Señor nos va a diferenciar. El Señor nos va a diferenciar para que entonces los que más estemos preocupados por conocer su palabra pura y sin mancha, vamos a poder ser o quizá más resistir a las mentiras y a los engaños que ya estamos experimentando en, en estos momentos, en la vida que estamos viviendo en estos momentos, porque hay muchos engaños, ¿no? Como dicen, no todo lo que brille es oro y no todos los que dicen Señor, Señor, pues serán recibidos. Entonces, en los últimos tiempos el Señor está abriendo, destapando la mente para que todo aquel que quiera todos tenemos el acceso, pero cada uno va a escoger el que quiere aprender más. Ahora es cuando ya el Señor está abriendo su palabra pura y sin mancha. Por eso estamos regresando al primer amor, que son sus mandamientos. Entonces, Martita, por favor, Efesios 4, perdón, Felipe, Efesios 4:23 y Efesios 2:8, Marta, el siguiente. Primero Felipe con Efesios 4:23. Sí, dice, y tienen que permitir que sus mentes y sus ruajim, o espíritus, permanezcan renovándose. Claro, entonces ahí nos está explicando que debemos de renovar, ¿qué es renovar nuestra mente? Quitar lo que ya hemos aprendido, porque estamos entendiendo que ha sido un aprendizaje contaminado, tergiversado, cambiado por intereses, por engaños a través de la historia. Entonces ahora surge otra pregunta. ¿Qué pasa con los que se arrepienten poco antes de morir? ¿No? Eh, Efesios 4:23, Marta. Y Felipe, perdón, Felipe leyó Efesios 4:23, Marta Efesios 2:8, Sí, Felipe dice Romanos 3, perdón Martita, Romanos 3:21 al 23, lo preparas, Felipe. Ok, Efesios 2:8, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros porque es don de Dios. ok, vamos a aclarar un punto, ¿no? Que esto aplica a cualquier generación. Esto sí es la generación anterior, esta generación, aunque creo que esta es la última generación, pero las generaciones venideras, esa es para cualquier generación aplica este versículo. La salvación es a través de Yeshua y la Torá es para crecer en la fe como hijos del Eterno, es madurar en el espíritu y sobre todo para tener, digamos, la fuerza, ¿no? Y la convicción, sobre todo para los tiempos que vivimos. El que no conoce palabra no va a poder resistir y va a ser engañado fácilmente en lo que está por venir. Entonces, Romanos 3:21 al 23. Pero ahora, muy aparte de la Torá, la manera de Yahweh para hacer que la gente sea justificada ante él ha sido evidente. Además, que la Torá y los profetas dan testimonio de esto. Y es la justificación que viene de Yahweh por medio de la llenura de fe de Yeshua HaMashiach para todos los que continúan confiando, porque no hay ninguna diferencia si uno es judío o gentil. Por cuanto todos han pecado
y están lejos de la gloria de Yahweh. Amén. Entonces, la fe genuina, ¿no? Es lo que nos lleva a obedecer la Torá. Eh, bueno, tomando un ejemplo clásico del Evangelio, hablemos del ladrón para confirmar que la salvación es a través de la fe en Yeshua. La historia del ladrón que nos da la certeza de cómo podemos ser salvos aún poco antes de morir. Esto no quiere decir, ojo, que piense la gente que puedes hacer lo que quieras y después te arrepientes. Como muchos dicen, primero tomo, bebo, hago lo que me da la gana y bueno, cuando ya esté en mi lecho de muerte, no, le pido perdón al Señor y el Señor me lleva con él. Eso no funciona así. Eh, por eso se habla de la fe genuina, ¿no? Y la fe genuina la han tenido también generaciones anteriores y solamente pues el Señor sabe quién tiene una fe genuina. Lucas 23, del 39 al 41, ¿no? Dice, nosotros a la verdad, el ladrón dice, ¿no? Que él se reconoce como pecador, o sea, como culpable, pero el Señor es justo. Lucas 23, leamos la historia del ladrón en la cruz, Lucas 23, 39 al 41. Dice, y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, el Mashiach, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo, ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Amén. Y le dijo a Yeshua, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Eso que salió del que se arrepintió es algo que salió de él naturalmente? Yo creo que no, porque aquí en la Kadosh, en el Romanos 3:22 dice, y es la justificación que viene de Yahweh. ¿Por medio de qué? Por medio de la fe. Él vio que Yeshua era inocente, ¿verdad? Y él se dio cuenta por la convicción que le trajo el Ruach de Yahweh, de que él sí era pecador y que lo que él había hecho estaba mal. Mientras que el otro no se arrepintió, él sabía lo que había hecho y en vez de arrepentirse o ver lo malo que había hecho, simplemente le dijo a Jesús, si tú eres Dios, sálvate y sálvanos. Como rebelión, ¿no? Como un rebelde. Si eres lo que tú dices que eres, sálvanos y sálvate. ¿Me entiendes? Entonces, la justificación viene de Yahweh por medio de la fe. Ya. Ok, el arrepentimiento es una forma de restitución para recuperar lo que habíamos perdido a causa del extravío, mas este ningún mal hizo, le dijo el ladrón al Señor, o bueno, al otro ladrón, ¿no? Y le dijo, acuérdate de mí, expresa que cree en la resurrección. Es muy importante porque está evidentemente reconociendo 4 puntos. Más o menos ya Felipe lo ha dicho. Está reconociendo su pecado, está reconociendo la santidad de Yeshua y la inocencia del Señor al estar en la cruz. Está reconociendo que es el Mesías y que tiene un reino, porque le dice, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. O sea, está reconociendo que es el Mesías y gracias al Mesías cree en la resurrección. Entonces, esto confirma que la fe en Yeshua genuina, hay que recalcar eso, la fe en Yeshua genuinamente, eres salvo. Pero solo Adonai puede saberlo según la genuidad del arrepentimiento y de la fe. Entonces, podemos leer, por favor, Jeremías 17 y versículo 10. Vamos a comprobar que solamente el Señor tiene la posibilidad de saber quién es salvo, quién es no, porque Él escudriña y prueba la mente.
17:10. Sí, Yo, Yahweh, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. correcto. Lo que dijo Felipe, obviamente sabemos que Dios es el que da el don del arrepentimiento, eso dice la palabra, ese es un don en realidad, pero también tiene mucho que ver, como dije hace un momento, que todos, porque el Señor pone la ley, digamos, ya escrita en el corazón de cada uno, y es cada uno como quiera desarrollarla, unos para perdición, otros para salvación. En el caso del ladrón, uno decidió, pues, porque yo pienso que el ladrón que no reconoce al Señor tenía la misma opción del otro ladrón. Lo que pasa es que sencillamente él eh, le ganó quizás más las emociones negativas para no reconocer al Señor que el otro que sí reconoce su pecado y que está reconociendo que Él es el Mesías. Y eso pasa también en cada uno de nosotros. Todos tenemos, y eso que quede claro, tenemos la misma oportunidad, todos. Nada más que unos sencillamente obedecen a su carne y otros en la humildad obedecen. Y el Señor, ese es el misterio del Señor. El Señor sabe quién es quién. Y el Señor sabía que ese ladrón iba a reconocer en el último minuto a Yeshua como el Mesías. Entonces sería salvo. Entonces nosotros no podemos juzgar si una persona, bueno, hizo la vida que hizo y en el último momento se arrepiente. Solamente el Señor lo sabe, nadie más. Pero sí tenemos que entender que debe ser una fe genuina. Ahora, si vamos a aclarar este punto. Cuando una persona se arrepiente y cree en Yeshua, pero no está en peligro de muerte, porque el tema básicamente es qué pasa con los que mueren sin Torah. Pero hay personas que, bueno, como nosotros, obviamente, nosotros tenemos mucha responsabilidad porque estamos siendo revelados en la Torah, pero hay otros que no están en peligro de muerte, ninguno de nosotros estamos en peligro de muerte. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la vida debe ser reflejada en una transformación de una vida esforzada para seguir los mandamientos conforme a cómo el Señor lo ha escrito en su palabra y no como nos enseñaron a través de tradiciones, de culturas y de contaminación en la que hemos vivido siempre. No, el que no está en peligro de muerte está obligado a transformar su vida para poder tener esta vida piadosa que el Señor nos ofrece. Amén. Santiago capítulo 2, versículo 17. Dice, la fe que no tiene obras es muerta. Vamos a leerla. Y después, Felipe, y Martita, Deuteronomio 8:1, después. Yo Santiago 2:17. y Deuteronomio, Yo, Santiago. A ver, 2:17. déjame buscarlo. Santiago 2:17 dice, así que la fe sola, si no está acompañada con obras, está muerta. Ok. Nosotros hemos entendido, cuando tú le preguntas a una persona en la calle qué es una obra, la gente piensa que es una acción. Sí. Bueno, sí es una acción, pero una acción de salida de dónde, de Claro, qué premisa. es como que, mira, a esa señora le falta el mercado, vamos a comprarle el mercado y de esa manera la gente piensa
que wow, y qué bueno que soy yo, que le doy el mercado, esa obra que estoy haciendo por mi hermana, ¿no? Muchas veces las personas alimentan su orgullo de esa manera. Discúlpenme, yo soy un poquito, de repente, directa, pero es que es la verdad y la verdad dice te hace libre. Esa no es la obra de la que habla el Señor. Vamos a leer Deuteronomio 8:1, que dice que los mandamientos son los que se ponen por obra. Ok. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis, para que seáis multiplicados, para que entréis y poseáis la tierra que Yahweh prometió con juramento a vuestros padres. Muy Bueno, importante lo estamos que estás ahí. diciendo, Lore, muy importante, porque realmente sí hay que meditar muchísimo sobre, hay gente que hoy en día lo vemos, ¿no? Hay gente que cree que abrir ancianatos y supuestamente ayudarle a los niños en yo no sé dónde. Bueno, no estoy diciendo que sea malo, no es malo, pero también para tratar de evadir impuestos, por ejemplo, para tratar yo me acuerdo que en Colombia cuando había los mafiosos que construían barrios enteros, entonces esa plata era un lavadero de dólares y supuestamente era para un bienestar de una gente pobre, pero ¿qué estaban haciendo? O sea, realmente esas no son las obras, esa no es la verdadera obra, es obedecer los mandamientos y lo que dice allí. ¿Para qué obedece uno los mandamientos? Para vivir, para ser multiplicado y para poder llegar nosotros al final a poseer la tierra que Él nos prometió. Y sobre todo, Marta, que empieza el versículo con una palabra muy importante que dice, cuida de poner por obra. O sea, el Señor ya sabe que la gente, que en algún momento nosotros también hemos creído que las obras es dar cosas a la gente, ayudar a otras personas. Eso viene a ser producto de la fe en Yeshua. O sea, una persona que cuida a otra persona es por la fe, por el amor al prójimo, porque dice, no, amas a tu prójimo como a ti mismo, y siendo nosotros semejantes al Señor, así es como nosotros estamos mostrando esa dádiva, ¿no? Pero la obra dice, cuida que no sea otro entendimiento la obra, sino cumplir con el mandamiento. Entonces, toda persona que cree en Yeshua tiene que entender que debe cuidar eso y que eso es una obra, que es cumplir con los mandamientos del Señor. Dime, Felipe. Sí, pero mira lo que dice en el número 2, o sea, en el verso 2 dice, te será recordado todo el camino por donde Yahweh tu Elohim te ha guiado en el desierto para humillarte y probarte, para saber lo que había en tu corazón, si guardarías o no sus mandamientos. O sea, Amén. toda prueba Gracias. que nos pone el Señor es para eso. ¿Vamos a ser Claro, y afligidos? ¿Vamos a ser probados? Sí. ¿Van a haber situaciones? Sí. Él quiere saber si vamos a ser fieles a pesar de todo eso. Esas claro, son esas son las y pruebas. el engaño del enemigo, ¿no? Y volvemos al principio, el engaño del enemigo que le dice la gente, ¿no? Que le dice, ¿ves? Él te obliga o él te quiere poner, te quiere humillar, ¿no? Obligándote a cumplir los mandamientos. ¿Y cuáles son los mandamientos? Amar a tu prójimo, honrar a tus padres, guardar el día de reposo. ¿Qué hay de malo en eso? La gente lo hace, la Sí. gente lo hace. Una persona atea, tú le preguntas a una persona atea, ¿tú amas a tus padres? Los adoro con todo mi corazón. Está cumpliendo con la palabra. Pero cuando ya le escuchan que es mandamiento de Dios, es como que en la mente ya les hace
como si fuera algo malo, ¿no? Entonces, ese engaño del enemigo de hacerle creer a la gente que lo que están haciendo no es mandamiento de Dios, sin embargo lo es, estamos obrando, porque Sí, pero hay acuérdense que algo, muchos, perdón, dime, perdón, hay algo que tenemos que entender, ¿no? O sea, nosotros como cultura o culturas en el mundo podemos hacer esas cosas, amar a nuestros padres, amar a nuestros hermanos, ser bueno con nuestro prójimo, pero si Dios no es como el número uno, o sea, amar a Dios sobre todas las cosas, realmente no estamos cumpliendo con los mandamientos. ¿Por qué? Porque el Señor dijo, sobre esto cuelga todo, la ley y los profetas. Porque cuando le preguntaron cuál es el primer mandamiento de todos, que le preguntó a Arimateas, ¿no? ¿Él qué cosa dijo? El primero de todo es Shema Israel, Adonai Eloheinu, Shema Echad, ¿no? Adonai Echad, Adonai Echad. Escucha Israel, amarás a Dios sobre todas las cosas. Primero, este es el primer y gran mandamiento. Entonces, sobre eso rigen todas las demás, ¿no? Si no está él, lo demás son obras, pero son obras que no necesariamente son malas, pero tendríamos que preguntarnos dónde está la fe de cada uno, ¿no? Es que amar a Dios es obedecer los mandamientos, la misma palabra lo dice. Sí, pero ¿cuál es el primero, pues? Amarás. A Dios sobre todas las cosas. No, Entonces, no. hay muchas personas que tú le preguntas, ¿crees en Dios? Sí, pero mi Dios es así, es asá, y te dan una descripción del Dios que ellos creen. Hay muchos que dicen, no, el infierno no existe, el Dios bueno de todos, Él perdona todo, todo, es un Dios de perdón, y sí lo es, pero se olvidan que también es justicia, ¿no? Y tú ves la bueno, vida de ellos, no necesariamente hacen cosas malas, ¿no? O sea, Pues no van a entrar a la tierra prometida. no nos desviemos de la palabra porque ya hemos aclarado que el Señor, esos son misterios del Señor y no podemos claro, juzgar si el Señor pues, salva a una persona o no. Ya en uno de los versículos habíamos explicado que el siervo, por ejemplo, conocía la palabra, sin embargo, deliberadamente decidió lo que llaman apostasía, ¿no? Se volvió apóstata y se fue de la palabra, decidió hacerlo, fue una decisión de él, pero los otros, ¿no? No, o sea, igual, aún a pesar de que no estaban preparados, ¿no? Que no estaban preparados, fueron azotados, pero no fueron condenados, sino que en los últimos tiempos sabemos que la gente va a tomar una decisión. Por eso es importante, mi mensaje básicamente es eso, estudiar la palabra para que puedan conocer la verdad que les va a traer varios beneficios. ¿Cuál es el principal? La salvación eterna, que no, la vida no se acaba aquí, sino que la vida comienza cuando estemos con Yeshua y para eso nos debemos preparar. De hecho, el próximo versículo que preparé es ya para finalizar, es segunda de Timoteo 2:25, Marta, Felipe, Juan 16:13. En segunda de Timoteo 2:25 dice que nosotros, los que ya estamos preparándonos, pudiéramos corregir perdón, ¿Juan a qué? los que se oponen. ¿Perdón? ¿Juan qué dijiste? ¿Primera de Juan? 16:13. 16:13. Marta, segunda de ¿Primera Timoteo de Juan? 2:25. No, Juan 16:13. Voy Continúa, a Marta. leerlo, voy a leerlo desde el 24, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, porque si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Amén.
Entonces, una responsabilidad muy grande, los que conocemos la palabra, sea mucha o sea poca, pero los que están conscientes, y en esto digo los que aún no conocen Torá, pero conocen palabra, o los que conocemos Torá y sabemos que debemos tener mansedumbre para poder ayudar o corregir a las personas que quieran escuchar. Obviamente nosotros no vamos a convertir a nadie. Cuando uno le habla a una persona, no debe haber en nuestra intención el querer convertir a nadie. Muchas veces de pronto nos desesperamos porque amamos a esa persona a quien le hablamos y queremos que esa persona sienta lo mismo que sentimos nosotros cuando el Señor revela su espíritu, porque esto es algo divino, no es algo que viene del interior del ser humano como carne, sino es algo divino que viene. Pero precisamente el Señor nos permite, ¿no?, tener la misma opción como todos y nosotros hemos escogido ser siervos del Señor para poder ayudar a otros a que conozcan la verdad. Y ahí acaba nuestro trabajo, digamos, el sembrar, porque el Señor es el que riega esa palabra, ¿no? Entonces, ¿para qué? ¿Para qué necesitamos hacer eso? Porque el Espíritu nos revela lo que habrá de venir. Es importante y precisamente en estos tiempos, porque la preparación, y insisto, todo esto y el Señor ha dejado su palabra escrita para que nosotros comprendamos los tiempos en que vivimos. O sea, no es solamente decir, ah, yo creo en Dios y Dios es bueno, y como nos dijeron siempre que Él siempre va a perdonar y que nunca va a haber pues ningún castigo y que el mundo siempre va a seguir y que nosotros nos moriremos y que el Señor nos perdonará. No, sino que ya estamos viviendo en el tiempo en el que necesitamos entender que si la Torá está siendo revelada es para que nosotros comprendamos los tiempos que estamos viviendo. Eso dice Juan 16:13. ¿Quién tiene Juan 16:13? Juan 16, Marta, 3. Romanos 12:2. Romanos 12:2. Marta. Juan 16, 13 dice, pero cuando venga aquel, el Espíritu de la verdad, os guiará en toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará cuanto oirá, y os anunciará las cosas que os vienen. Amén. El Señor nos revela su espíritu para que podamos comprender, estudiar, escudriñar la palabra para saber los tiempos que vienen. Y a través de los tiempos hemos visto que ha ido desarrollándose la palabra, siendo tergiversada o no, a un punto en estos momentos en el que la Torá está siendo revelada a los gentiles, para que entonces venga el día en que tanto los judíos como los gentiles sean uno solo y poder enseñarle a los judíos a Yeshua y los judíos nos enseñan a nosotros la Torá. Ese era básicamente el principio, pero eso no sucedió, sino que el Señor dice, ¿no? Él traerá su espíritu y nos revelará las cosas que están por venir. Entonces, para finalizar, y esto queda como una orden, es una orden del Señor, es una orden para tu beneficio, para tu bendición, cambiar la actitud de vuestra mente. ¿Qué quiere decir? Que uno debe quitar todo lo que ha permitido que no entendamos la palabra como debe ser, sino que este es el tiempo que debemos reflexionar acerca de cómo han sido nuestras vidas espiritualmente hablando. O sea, uno no está hablando de irse y golpearse el pecho como nos enseñaron alguna vez, sino que ser conscientes, porque dice cambiar la actitud de vuestra mente, o sea, pensar, ya es hora de que comencemos a pensar qué es lo que está pasando alrededor nuestro,
en nuestra vida emocional, en nuestra vida espiritual, en la sociedad en la que vivimos, cómo se están manejando los gobiernos. Ya prácticamente el ocultismo ya no se llama ocultismo porque está viva. O sea, por todos lados lo podemos ver. Violencia, muerte, abuso de autoridades, abuso de familias. Todo eso no viene del Señor. Eso viene del engaño por no conocer la verdad, pura y sin mancha. Entonces, Romanos, y quiero que me gustaría, con todo el amor se los digo, me gustaría que se graben en la mente Romanos 12, el capítulo 12, el versículo 2. Dice, Pues no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. amén. Entonces, dice la palabra que el necio no escucha consejos, mas el humilde siempre está en constante movimiento, ¿no? En cuanto a la forma de pensar y a reflexionar, ¿no? A reflexionar sobre lo que hemos aprendido, sacar a un lado lo que no nos conviene y traer lo que sí nos conviene, que siempre va a ser la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es para, primero, salvación, para tener la salvación en la vida eterna, y segundo, para que mientras no todavía estemos en este mundo, podamos vivir en paz y en reconciliación, porque es una reconciliación con Dios en su palabra, que nos ha dejado desde muchos años, miles de años atrás, y que han querido prohibirla, la han querido quemar, la han querido eh, sacarla del mundo, pero nunca van a poder, porque la palabra de Dios es vida para renovar las mentes y para cambiar tu vida. Y nunca van a poder cambiar la palabra de Dios, menos la van a poder destruir, porque todo va a pasar, dice la palabra, este mundo va a pasar, el hombre va a pasar, todo pasará, pero nunca va a pasar la palabra de Dios. Por eso los invito a que lean su palabra. Los amamos y muchas gracias por escucharnos. Que el Eterno los bendiga. Shabbat Shalom. Shalom. Shabbat shalom, hermanos. Hasta la próxima.